Hoy en Solución en Propiedades te vamos a presentar un taller de reparaciones en las unidades funcionales. Vamos a empezar a diferenciar en lo que es reparaciones y lo que es modificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una gran diferencia en lo que es la parte de modificaciones cuando empezamos a cambiar las cañerías, azulejos y demás, que estaría prohibido por el Código Civil si es que no hacemos una asamblea previa. Pero eso lo vamos a ver en otro taller. Vamos a hablar de las reparaciones en sí que le correspondería al consorcio por parte del representante legal del administrador. Como vemos, es una gran diferencia en una destrucción que estamos teniendo en la unidad funcional con una modificación que estamos haciendo por un beneficio. En el artículo 2048 del Código Civil dice: gastos y contribuciones. Cada propietario debe atender a los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Es muy importante esto, que empecemos a diferenciar para qué irían las expensas y nosotros qué es lo que tendríamos que hacer, porque si no, no nos va a pagar el consorcio. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración, reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener el buen estado de condiciones de seguridad, comodidad, decoro del inmueble y las restantes obligaciones impuestas por el administrador por la ley y el reglamento de la Asamblea. Es decir, se debe de pagar expensas para todo lo que sea necesario para el bienestar y la habitabilidad del consorcio. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad físicas y móviles, para las vías de evacuación alternativas, para casos de siniestros. Es decir, sí o sí tenemos que poner las rampas. En el caso de que no podamos poner las rampas, tenemos que poner las sillas elevadoras. Y en el caso de que no se pueda poner ni la una ni la otra, se verá el motivo y se podrá pedir una excepción, pero sí se pueden poner las sillas elevadoras. También debe pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por la resolución de la Asamblea. Es decir, no solo si tenemos las expensas comunes, la Asamblea quiere hacer un fondo de reserva para algo determinado, también las deberíamos de estar pagando. Ahora vamos a hablar del artículo 2040. Este artículo es especial porque cuando no está determinado si es común o privativa, se utiliza este artículo. Y dice así: cosas y partes comunes. Son comunes a todas y algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común, de ellas indispensable para mantener la seguridad, las que se determinan en el reglamento de copropiedad horizontal, las cosas y partes cuyo uso no están determinados, se consideran comunes. Y acá lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el artículo 2041, que habla de las partes comunes, hay cuestiones que están bien determinadas y otras que no, y el artículo 2043, que habla de las partes privativas, también tiene dos o tres cosas puntuales que dice que son privativas, y después van a quedar, como el tema de los marcos, algo que quedó ahí en la nebulosa. Y dice lo siguiente: las cosas y partes cuyo uso no están determinados se consideran comunes. Entonces, si no está determinado tanto en el reglamento de copropiedad como en el Código Civil, se determinarán comunes. Y acá es donde empezamos el tema lindo de lo que es a quién le corresponde. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o infringir el derecho de los otros propietarios. Bueno, acá, como podrán ver en estas dos imágenes que sacamos a propósito, está el tema de los marcos. Acá tenemos el tema de un marco de una ventana que se está hinchando por el tema del óxido, es decir, se está hinchando y está habiendo desprendimiento. Puede ser que esté en un primer piso, planta baja, octavo piso, donde fuese, el objetivo es el mismo para explicarlo. Se está desprendiendo y está cayendo material a la vía pública o a un patio. Esto puede traer un perjuicio de un accidente o un desprendimiento a mayor escala, como ha pasado ahora últimamente. En el tema del óxido, también por no tener una capa de pintura adecuada, es decir, todo puede llegar a ser que esto genere en la parte de los óxidos o bien en rajaduras.
Acá vamos a ver el tema de las reparaciones. Tenemos, como bien dijimos antes, las partes comunes, que va a ser el artículo 2041, y las partes propias, que es el artículo 2043 del Código Civil y Comercial. El artículo 2041 dice exactamente esto: cosas y partes necesariamente comunes. Son cosas y partes necesariamente comunes el terreno, los pasillos, vías o elementos de comunicación de las unidades entre sí y esta con el exterior, los techos, azoteas, terrazas, patios solares, los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso el de los balcones, indispensable para mantener la seguridad. Y acá hay que tener un poquito de cuidado con este inciso D, porque dice cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso el de los balcones. Indispensable para mantener la seguridad. Estamos hablando de la parte estructural, no estamos hablando de la parte del mantenimiento que después vamos a ver en el artículo 2043. Inciso E. Los locales e instalaciones de servicios centrales. Estos serían sala de máquinas, sala de gas, portería. Estaríamos hablando de si tienen alguna baulera común del consorcio. Todas esas partes de instalaciones centrales estarían en partes comunes. Este inciso, que es el inciso F, que es el que más me gusta a mí, dice: las canilleras que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso a la unidad funcional. Vamos a detenernos un poquito en el F. Las cañerías que conducen fluido y energía en toda su extensión, es decir, desde el medidor, ¿no? Hasta del medidor de gas, vamos a poner el ejemplo de gas, del medidor de gas hasta la salida del calefón o la salida de la cocina, eso son todas partes comunes. Quiere decir que si hay una cañería pinchada o hay que hacer una reparación por desgaste o por que ha pasado algo que no ha sido culpa del ocupante o propietario, eso le corresponde al consorcio. En la parte eléctrica, la cañería que está desde el medidor de luz hasta la salida de cada toma o cada artefacto, la cañería le corresponde al consorcio. El cableado eléctrico, lo que entendemos, es hasta el ingreso de su unidad funcional. Entonces, el ingreso de la unidad funcional es hasta la llave térmica, donde tenemos el disyuntor o la llave térmica de la unidad funcional. Después el cableado interno, que va al ventilador, que va a la heladera, que va a la cocina, que va a los tomas, eso sería privativo del propietario. ¿Por qué? Porque ese cableado, si nosotros lo sobrecargamos en 3 aires acondicionados, 2 termotanques eléctricos, una caldera eléctrica, el microondas y demás, esa potencia que va a tener que tener el cableado es muy distinto al que viene desde el consorcio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque se puede prender fuego. G. La vivienda para alojamiento del encargado, los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, los muros exteriores divisorios con las unidades entre sí y con cosas de partes comunes, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de las personas con capacidades diferentes, fijas o móviles, externa a la unidad funcional y la vía de evacuación alternativa para los casos de siniestros. Todos los artefactos e instalaciones existentes para servicios de beneficios común. Los locales destinados a sanitario, vestuario del personal para trabajar en el consorcio. En el inciso J hay que tener también cuidado. ¿Por qué? Porque si viene una persona que viene a alquilar y tiene un accidente y tiene silla de ruedas o muletas o no puede levantar, le deberíamos de instalar o de poner una rampa. En mi casa, por ejemplo, tenemos una rampa móvil, pero en otros lugares directamente se hace la obra o bien se tiene que poner esa escalera mecánica para poder que acceda. No importa si es transeúnte, que esté 1 mes, 2 meses, 5 meses y se tenga que ir, él tiene el derecho y ese derecho hay que respetarlo. Acá estamos viendo un modelo de lo que serían las calidades de partes comunes. Todo lo que dice acá bajante es parte común, banquetón, parte común. El bote sifónico, es decir, el sifón, también sería parte común. Y todo lo que está en rojo y en azul serían partes comunes, menos el tema de los grifos. Des en cuenta que los grifos tienen otra cuestión. El grifo y los artefactos serían partes privativas. Acá tenemos otro modelo que nos está hablando de las cañerías que están en rojo y en azul. Eso es todo parte común. Los desagües, las instalaciones, todo lo que sería artefacto sería parte privativa.
Acá vamos a ver una medianera lateral que empezamos a tener esas rajaduras. Esas rajaduras son partes comunes del edificio. Ahora hay una ventana media moderna puesta de más vertical que horizontal. Esa ventana no sabemos si es una modificación o no, pero con el tiempo pasa a ser partes comunes. La terraza que vemos acá, que es una parte común, como decía el artículo 2041, inciso B, estamos hablando del tema de las protecciones de los balcones, esas barandas que empieza a haber óxido al costado, son todas partes comunes. El techo de este garage, que hubo una filtración porque hay un parque arriba, que es un balcón terraza que tiene una especie de parque, todo esto que está cayendo al garage también es una parte común. Ahora bien, vamos a hablar del artículo 1740. Cuando nosotros tenemos un daño que nos han hecho y que tenemos que repararlo, es decir, que tiene el propietario de la unidad funcional ha tenido una reparación y tienen que venir a levantar el piso, paredes, lo que fuese que tiene que reparar, acá entraría el artículo 1740, reparación plena. La reparación del daño debe ser plena, consistente en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior del hecho dañoso, sea por el pago de dinero o en especies. Es decir, si no se puede volver al estado que estaba, habrá que compensarlo con algo mejor o directamente ver la situación de la persona. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible. Esto se dice cuando tienen cerámicas que han traído de Europa, que han traído, no sé, de algún lugar que era imposible, de la casa de algún familiar que les donó esas cerámicas, que serían imposibles, excesivamente onerosos o abusivos, en cuyo caso se debe fijar en dinero, es decir, se le repone y con la diferencia. En el caso de daño derivado de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de las sentencias de sus partes pertinentes a costa del responsable. Esto ha pasado también cuando hay anticuarios que tienen obras de artes o alguna estatuilla o algo que sea de valioso y que se le haya mojado. Nosotros hemos defendido a gente que tenía cuadros de su marido que era pintor y como se llama, le hemos podido demostrar que esos cuadros estaban ahí de hacía muchísimo tiempo atrás, entonces el juez determinó la sentencia a favor del damnificado. Artículo 2043, cosas y partes privativas. Y acá entramos en esta última parte que dice, son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias. Los tabiques internos, las partes más importantes serían las puertas, las ventanas, los artefactos y los revestimientos, incluso el de los balcones. ¿Por qué digo que son las partes más importantes? Para poder diferenciar que acá se habla de las puertas, no se hablaba de los marcos como lo mostré en el artículo 2040, se habla de las ventanas, tampoco se habla de los marcos, los artefactos. Estos artefactos estamos hablando de la pileta, la bacha, el calefón, el inodoro, la bañadera, el lavamanos y los revestimientos, incluso de los balcones. Por eso le decía el tema de los balcones, ¿por qué? Porque el revestimiento que cubre el balcón, es decir, el piso, todo eso debe ser mantenido por el propietario, no por el consorcio. También como el desagüe de las rejillas, por ejemplo. Todo eso que tenemos uso exclusivo nosotros, que solamente lo usamos nosotros y que lo debemos mantener para que no cause un daño, no podemos dejarlo de decir, bueno, total, esto lo paga el consorcio, no me importa. No, no, no. A partir del 2015 de la modificación del Código Civil, lo paga el propietario. También son propias las cosas y partes que es susceptible de un derecho exclusivo. Son privativas tales como el reglamento de copropiedad lo indica, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada. Por eso hay que tener mucho cuidado en las partes, y ahora vamos a ver las diapositivas. Es muy importante tener en cuenta qué es propio y qué es privativo. Por eso tenemos asociados esta cuestión de partes comunes con partes privativas. Por eso nosotros le brindamos a ustedes el asesoramiento gratuito todos los lunes, miércoles y viernes previo turno para poder diferenciar estas cosas.
Acá estamos mostrando una de las fotos que, como podamos ver, acá hizo modificaciones, que esto ya no sería parte del consorcio, sino hizo modificaciones. Estas modificaciones tendría que haber pedido permiso a asamblea. Ya vamos a hablar de un taller de modificaciones. Estas modificaciones tendría que haber pedido permiso a asamblea para que la asamblea la autorice. Somos conscientes que todos los propietarios, cuando compramos una unidad o heredamos o queremos hacer un cambio, es decir, no le pedimos permiso a nadie y lo hacemos. Bueno, esto es muy peligroso y ya lo veremos en la parte de modificaciones en el taller. Acá lo que estamos viendo son las partes privativas. Artículo 2043 que dice el revestimiento, incluso el de los balcones. Acá lo que vemos, supongamos que no tocó nada anteriormente de las cañerías, ¿no? Estamos hablando del tema que está colocando las cerámicas, no está tocando ninguna parte común, entonces estaría bien. Esto sí es válido, nadie le podría decir absolutamente nada, solamente el tema de los ruidos. Acá esta es una foto emblemática, ¿por qué? Porque acá que pueden decir, bueno, pero eso es todo el frente, hubo una piedrada o hubo un tornado, granizo y modificó. Bueno, hay partes que son privativas y partes comunes, propias. Por ejemplo, el tema de las ventanas, que las dejaron abiertas y el viento las embolsó, esas son partes propias. Bien, las que son más claritas son partes propias y las otras que son los vidrios que están ahí en lo que parece una balacera, son comunes. El tema de la puerta, como dijimos, artículo 2043, entran y rompen la puerta para robarle o porque tuvieron un percance o porque se lo notificó para hacer la reparación y no vinieron a reparar, entonces tuvieron que llamar a un oficial de justicia para hacer una intervención para poder entrar. Eso es privativo del propietario, no del consorcio. El tema de un termotanque donde tiene el óxido, donde ya termina la cañería, empieza el artefacto, esa parte que se rompe por pérdidas porque no tuvieron el mantenimiento adecuado, eso también es privativo. Ejemplo de daños en la unidad funcional de las partes comunes. ¿Cómo podemos solucionarlo esto o cómo lo solucionamos nosotros en la parte jurídica? Es muy sencillo. Primero, el derecho por filtración, rajaduras de edificios o vecinos. Pueden haber. Después, por la pared, por filtración, por rajaduras de edificios o de vecinos. Del piso del edificio o del vecino. De los daños por filtración de edificios de vecinos. Cuando estamos hablando de vecino, no importa si es vecino de arriba, de abajo, del lindante o de 3 cuadras para atrás que tiró el agua y la napa nos llegó a nosotros. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Nosotros lo resolvemos de 5 maneras. Tenemos el diálogo, que siempre decimos que conviene hablar con el administrador para que el administrador se ocupe. ¿Por qué? Porque en las partes comunes, no importa si el vecino de arriba o el lindante dejó la canilla abierta y nos entró humedad a nosotros. A nosotros nos entra por una parte común, que es la pared, que es el techo, que es el piso. Entonces, ¿a quién le corresponde? Al consorcio. Entonces tenemos que hablar con el representante legal del consorcio para que actúe. Si no, ahí sí ya se manda una intimación de una carta documento, pero por lo general esta intimación de carta documento nosotros solemos evitarlo para que no tengan un gasto excesivo, ya que cuando se hace el mail, en el tema de las consultas, cuando vienen, le decimos del tema del mail, y si el administrador no lo quiere resolver por algunas circunstancias, no queda otra que ir a la mediación. Si ustedes me preguntan a mí, Diego, ¿qué haces? Hago primero el diálogo, que es lo más barato, y después pasaríamos a una mediación. En la mediación sí o sí hay que hacerla, ¿por qué? Porque ahí es en la instancia de que si no hay ningún arreglo pasaríamos a la parte del juicio. Ahora bien, también lo que nosotros hacemos y da muchísimos resultados es una diligencia preliminar. Una diligencia preliminar bien hecha, nosotros hemos tenido muchos resultados cuando le tenemos que hacer reclamos a la constructora, que eso será en otro taller. Pero bueno, para mí lo que tenemos que hacer primero es el mail, después la mediación y el juicio. La carta documento, yo no soy muy amigo de la carta documento, porque la carta documento lo que hace es intimar, si después le contestan tienen que volver a contratar y el envío de la carta documento que lleva mucho dinero. Directamente lo llevaría a una mediación previa y ya estarían equiparando el costo entre las dos cartas documento y la redacción con la mediación. Es el único medio que va a tener fuerza para iniciar el juicio. Y un juicio es ganable
si realmente los hechos estuvieron bien asesorados y los hechos son provocados por el consorcio o por otra unidad funcional. Que en realidad, si es del consorcio, se tiene que ocupar el consorcio. Y si es lindero, también se tiene que ocupar el consorcio, porque nosotros no tenemos el permiso jurídico para actuar por partes comunes, sino la representatividad jurídica la tiene el administrador. Bueno, hemos terminado, les agradecemos, pronto van a venir los otros talleres. Les queremos recordar que a través de estos teléfonos o del mail o de las redes sociales nos pueden pedir los turnos completamente gratuitos, les brindamos de 30 minutos para asesorarlo para que tengan el mejor fin a sus problemas y recuerden que siempre se puede evitar un juicio. Saludos.